continuar estudiando una serie titulada Biografía de Dios. Biografía de Dios. A ver, diga conmigo, Biografía de Dios. Biografía de Dios. El punto, el propósito de esta serie es conocer más íntimamente a nuestro Dios. Ese es el propósito, ese es todo el punto. Uno no conoce a alguien hasta que conoce su historia. Esto puede ocurrir en una comida, como bien lo mencionaba Gerardo. Esto puede ocurrir a través de una relación. Conocer a alguien de una forma más íntima nos acerca más a esa persona. Y de hecho, aquellos que se conocen íntimamente llegan a parecerse más. Por eso el dicho popular dice, aquellos que se parecen se casan. Pero no es cierto. Se llegan a parecer una vez que están casados y que llegan a tener esa cercanía tan especial. Pero el día de hoy el tema está titulado Los designios de Dios. ¿Cómo conocer más a nuestro Dios? Pues a través de su voluntad, a través de las cosas que hace. Es decir, a través de su comportamiento. ¿Quieres conocer, dice el dicho popular, ¿quieres conocer a Andrés? ¿Vive con él? Un mes. Un mes, exactamente. Es que a través de los actos, a través del comportamiento, uno puede llegar a conocer a una persona. Y esta persona que vamos a conocer el día de hoy, la vamos a conocer a través de sus acciones, nuestro Dios. Y la semana pasada llegamos a una conclusión. Aprendimos algunos de los nombres de Dios. Y llegamos a la conclusión, mejor dicho, de que Dios no existe. ¿Verdad? Dios es. Llegamos a esa conclusión. Y si usted no estuvo la semana pasada, va a decir, ay, pues, ¿qué iglesia es esta tú que me trajiste? ¿Verdad? Usted decir, pues ¿qué? Me trajiste a la iglesia del demonio. Pero no, realmente Dios no existe. Dios es. Así es como Él se presenta. Yo soy el que soy. No dice yo existo el que existo. Lo que existe, lo explicamos, está sujeto al tiempo, al espacio, a la distancia. Sin embargo, Dios no está sujeto a nada de lo que el hombre está sujeto. Dios no existe, sino que Dios es. Pero también establecimos que Dios es nuestra bandera. Una bandera que nos da identidad y que nos da propósito. Dios es nuestra bandera, nuestro estandarte, nos protege, nos da identidad. Y los nombres bíblicos para Dios llegamos a la conclusión de que no son otra cosa, sino su descripción. Muy bien, ¿qué es una conspiración? Piense por un momento y ponga cara así como pensativo. Cuando uno dice, ¿qué es conspiración? A veces uno se pregunta cosas y uno se pone pensativo. ¿Por qué no me alcanza la quincena? Se pone uno a pensar los 14 días, 13, por ahí. ¿Por qué ya no hay frijoles en la olla? Y todo ese tipo de cosas, uno se pone pensativo. Quiero que piense por un momento, ¿qué es una conspiración? ¿Qué es? Y pues para no hacerle batallar y utilizar tanto la materia gris, le voy a dar la definición que encontré y pues en base a eso vamos a desarrollar este tema. Una conspiración es una acción o conjunto de acciones secretas realizadas por varias personas con ánimo de unirse contra su superior o soberano, de arrebatar el poder o a otro grupo, o de hacer algo con intención de causar perjuicio o daño a alguien que está en una posición consolidada. Y si algo abunda este país es de teorías de conspiración, es decir, aquellas teorías en las cuales se piensa que el gobierno está detrás de algunos actos o de algunos hechos, unas historias medio raras, medio macabras, que no encuentran explicación, pero que dicen, ¿sabes quién tiene la culpa? El gobierno. ¿Sabes quién tiene la culpa? El gobierno. Y uno dice, es que esto no le encuentro explicación. ¿Por qué está la situación como está? ¿Sabes quién tiene la culpa? El gobierno. Y mi suegra también. Pero más el gobierno. Yo no le confío a este gobierno. Bueno, por eso algunas de las teorías, usted recordará el famoso 9/11, que cambió la perspectiva que esta nación tenía de la organización de su misma seguridad. El 9/11 vino a formar parte de los días inolvidables de la historia de la humanidad. Pero a través de ese 9/11, a través de ese fatídico día, se armó toda una serie de teorías de conspiración. Se dijo, por ejemplo, que la familia Bush estaba detrás de estos ataques, que el gobierno conocía de antemano todo lo que iba a ocurrir en ese día porque se habían dado amenazas. Incluso algunos fueron más lejos en estas teorías de conspiración, donde aseguraron que el señor Osama Bin Laden fue capacitado por Estados Unidos para poder efectuar este día tan lamentable. Teorías de conspiración, no hay nada comprobado. Esta teoría también dice que los edificios en realidad no cayeron por causa de los aviones, sino que cayeron porque tenían explosivos en los fundamentos y en todo el edificio, lo cual ocasionó que el edificio cayera como si hubiera sido una implosión, es decir, una explosión desde adentro hacia afuera, en lugar de ser una explosión como querían hacer creer los noticieros malvados. Porque ¿sabes quién tuvo la culpa? El gobierno. El gobierno, dice. Y mi suegra. Pero bueno, el gobierno. Otra de las teorías de conspiración es el famoso caso del señor o del presidente John F. Kennedy, donde dicen,
Bueno, al cual asesinaron en 1963, y dicen, la causa de este asesinato es que el gobierno quería tener lazos con Cuba, o mejor dicho, el gobierno no quería tener conexiones con Cuba, pero John F. Kennedy estaba buscando tener conexión con los cubanos. Además, su hermano había iniciado una campaña en contra de las pandillas, o mejor dicho, de las organizaciones delictivas, y eso ocasionó que se le asesinara. Además, dice la teoría de conspiración de estas personas que, sinceramente, yo le he dicho, la marihuana deja cosas muy feas, pero bueno, estas personas dicen, es que también en realidad no fue nada más Lee Harvey Oswald el que lo mató, sino que fueron varias personas, porque desde donde estaba el señor Oswald apuntando, no pudo haberlo matado, sino que tuvo que haber algún otro pistolero. Es que, ¿sabes una cosa? ¿Quién tiene la culpa? El gobierno tiene la culpa. Y entonces estas teorías de conspiración, usted habrá escuchado el caso de la Luna, por ejemplo, en 1969, cuando Neil Armstrong llegó a la Luna, y usted recordará que se decía que en realidad no llegó, sino que toda esta escena de cuando el señor Armstrong dijo, este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad, en realidad fue grabado en un estudio en Hollywood. Y la gente empezó a decir, no, es que no creas que andaban en la Luna, sino que lo filmaron. Es porque el gobierno se había comprometido, específicamente el gobierno del señor John F. Kennedy, se había comprometido que antes de que terminara su gobierno, el hombre iba a llegar a la Luna, porque los soviéticos estaban también buscando llegar a la Luna, y dijo, pues nosotros les vamos a ganar a los mexicanos y a los soviéticos. Porque si no llegan los soviéticos, dijo, me imagino yo, el señor Kennedy, si no llegamos los mexicanos, eso siempre llegan antes que digo yo. Y bueno, el asunto es que esta teoría hablaba acerca de eso, que todo fue un fraude, porque dicen es que en realidad el gobierno es el que tiene la culpa. Usted escuchará también el caso del señor John Lennon, el cual fue asesinado en 1980, diciembre 8, Mark David Chapman lo asesinó. Usted sabe las teorías de conspiración de las que se hablaba, donde el gobierno manejó toda la idea para poder asesinar a un hombre que estaba buscando la paz, el bienestar del país, la paz constante, un activista por la paz, y dijeron al gobierno, este tiene tanta influencia que nos va a hacer perder dinero. Dicen estas teorías de conspiración. Y finalmente usted escuchará el caso del señor Joaquín Guzmán Loera, conocido alias como el Chapo, exacto. El Chapo del 8, algunos dicen, no, es el Chavo del 8, el Chapo. Y bueno, conocido como el Chapo, usted sabe que la teoría dice, se escapó de la cárcel, del penal de alta seguridad, porque el gobierno estaba buscando un distractor, porque siempre, ¿quién tiene la culpa? El gobierno. Si no busca un distractor a través de los partidos de fútbol, va a buscar a través del escape del Chapo. Y entonces dice la gente, el gobierno lo usó como un distractor. El problema, ¿sabes cuál es, iglesia? Que las personas con una mente débil finalmente se dejan dar cualquier medicina y dicen, pues sí, ¿sabes quién tuvo la culpa del escape del Chapo? ¿Quién tuvo? El gobierno. Y mi suegra. Pero dice, es porque el gobierno tiene un plan secreto, un designio secreto, algo escondido, a través de lo cual va a llevar a cabo su voluntad. Déjame te hago una pregunta más. ¿Tú crees que Dios tendrá un plan secreto, un plan escondido, un designio para cada ser humano? Es decir, como que Dios desde lo infinito planea perfectamente lo que va a ocurrir en tu vida. ¿Crees tú que Dios tiene detrás de sí un plan diseñado para ti? Amén. ¿Sí o no? La respuesta es sí. La respuesta es sí, y como yo sé que todos los que están aquí están interesados en que se les pruebe con la Biblia lo que acabo de decir, es lo que me propongo hacer en los próximos minutos. ¿Te parece? Porque aquí podríamos terminar el sermón y decir, pues sí, Dios tiene un plan, listo, vámonos, vámonos. Pero te quiero probar con la Escritura que Dios tiene un plan detallado, y que aquello que tú piensas que es coincidencia, al final de cuentas no es tan coincidental como tú piensas. Aquello que consideras como, uy, qué suerte que me ocurrió esto, finalmente no es tanta suerte como lo que piensas. Que detrás de todo hay un Dios perfecto, bueno y misericordioso, que cuida las cosas que ocurren en tu vida, que permite las tragedias que pasan en tu vida, y que de alguna forma está listo para consolarte cuando más lo necesites. Un Dios que tiene un plan perfecto. Y de ese Dios te quiero hablar. ¿Lo quieres conocer? Perfecto. Te quiero comenzar. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque la historia bíblica me lo demuestra. Me cuenta la historia, por ejemplo, de un jovencito que fue vendido como esclavo, pasó tiempo en un lugar donde él no quería estar, después una mujer lo quería conquistar de la forma inapropiada, salió huyendo, estuvo en la cárcel, y finalmente aquellos que lo vendieron, que estaban relacionados con él, creo que eran sus hermanos, y lo vendieron como esclavo,
después de varios años se reencuentran con él. Él ya era ahora un adulto, ya no era el jovencito más. Ya no era más un jovencito, sino que era un adulto. Se encuentra con ellos, pero ahora ya no en la posición de un jovencito, inmaduro, sin fuerzas, sino ahora como el personaje más importante después del faraón en la nación de Egipto. Ahora él tenía el poder. Escucha este encuentro. Quiero que te imagines después de generaciones o después de años y años de no encontrarte con aquella persona que te hizo tanto daño, y te encuentras con él o con ella, pero ahora en una posición más alta. Si tú eres un buen mexicano como lo soy yo, un buen latino, un buen hispano, vas a aprovechar así, ¡ay, sí, chiquito, así te quería ganar! Ahora yo estoy en la posición en la que estoy y tú estás ahí donde estás, aquí voy a aprovechar. Sin embargo, José no lo hizo. La Biblia dice que esto fue lo que pasó. Se presentan sus hermanos humillados y él les dice: soy José. Ellos no lo habían reconocido. ¿Vive mi padre todavía? Pero sus hermanos se quedaron mudos. Estaban atónitos al darse cuenta de que tenían a José enfrente de ellos. Por favor, acérquense, les dijo José. Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles: soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo a Egipto, pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios el que me envió aquí a este lugar, antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. El hambre que ha azotado esta tierra y por los últimos años, que serán otros 2, durará mucho tiempo más, y no habrá siembra ni habrá siega. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida y a sus familias y preservar la vida de muchos más. Qué hermosas palabras, ¿no es cierto? Uno se pone a pensar: oye, ¿será que José no estaría renegando a la hora de estar en la cárcel? ¿Será que José no estaría renegando cuando lo estaban acusando de ser un pervertido, un lascivo, todo lo que lo acusaron, y que hasta la cárcel lo metieron? Yo me imagino que sí. Yo creo que en algún momento debe haber pensado: ¿pero por qué, Señor? ¿Por qué a mí? La misma frase que usted y yo tenemos en esas ocasiones difíciles de la vida: ¿por qué, Señor? Sin embargo, fue hasta después de años que se dio cuenta que sobre todas las cosas Dios estaba en control. Mira las otras palabras más adelante en el capítulo 50 de Génesis. José les dice: no tengan miedo, ¿acaso soy yo Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Di conmigo: todo para bien. Todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. José pensó que estaba en la cárcel por haberse negado a la esposa de Potifar. Probablemente José pensó que estaba en aquel tinaco, no encontrar otra palabra, por causa de sus hermanos. Pero sabes, detrás de esas tragedias que ocurrieron en la vida de José, había alguien mucho más grande, más justo, más bueno, misericordioso, y ese era nuestro Dios, quien tenía un plan detallado, un plan perfecto. ¿Recuerdas el caso de Isaías, que nos habla de una nación que se llamaba Asiria, el cual dice el Señor: voy a enviar a Siria y va a destruir a Israel y va a hacer un montón de cosas que no se imaginan? Y dice la palabra: pero el rey de Asiria, hablando Dios, no va a comprender que es mi instrumento. Su mente no funciona de esa forma. Su plan, pensará él, consistirá en destruir, en aplastar a las naciones una tras otra. Después de que el Señor haya utilizado al rey de Asiria para llevar a cabo sus propósitos en el monte de Sión y en Jerusalén, se volverá contra el rey de Asiria y lo castigará porque es soberbio y arrogante. 70 años antes de que esto ocurriera, Dios estaba diciendo: van a venir tragedias, van a venir cosas lamentables en tu vida, pero confía, porque yo soy el que está detrás de todo esto. Amén. Uno piensa que Dios está detrás de solamente las bendiciones. ¡Ay! Mira, me encontré un billete de $100. Señor, gracias. Porque es que Dios me bendice. Como la gente que dice: es que Dios me bendice a mí porque pues a mí me va bien el trabajo. ¿Qué te hace pensar eso? ¿Qué te hace pensar que a la gente que no le va bien el trabajo no es que Dios les está bendiciendo, porque Dios les está preparando para algo mejor? ¿Me sigues o no? Ahí es donde está el asunto. Dios tiene un plan tan detallado y tan perfecto que aún aquello que parece que no está en las manos de Dios, Dios lo tiene en sus manos. Hay una figura que la Biblia repite mucho, y es que nosotros estamos en la palma de Dios y Dios nos tiene escritos en las palmas de sus manos. Y esto es una costumbre muy antigua de algunos pueblos orientales, donde tenían la figura de un ser querido. Después los romanos lo llamarían terafines. Los terafines eran figuritas. Por ejemplo, fallecía un ser querido, mandaban a hacer una figura del ser querido que ahora estaba en el lugar de los muertos para que los protegiera, pero siempre tenían en la palma de su mano la figura de su ser querido para acordarse de él, para acordarse de la relación. ¿Me sigues o no? Dios, dice la Escritura, nos tiene en la palma de sus manos. ¿Qué decir del famoso caso, del más importante, en el cual Pilatos
piensa que está haciendo su voluntad. Y después piensa que está haciendo la voluntad de los judíos. Pobre Pilato, me recuerda a ti y a mí cuando pensamos que estamos haciendo las cosas a nuestra manera. Es que yo lo hago a mi manera, cuando Dios es el que está por encima de las cosas. Pilato pensaba, dice, se para enfrente del pueblo y dice, ¿quieren que les deje en libertad al rey de los judíos? Y entonces dice la Escritura, pues ya se había dado cuenta de que los principales sacerdotes habían arrestado a Jesús por envidia. Parecía que la situación estaba bajo el control de los israelitas, de los judíos, mejor dicho. Pero no era así, porque Juan 3:16 nos recuerda que Dios envió a su Hijo. ¿Quién lo envió? Dios. Dios lo envió. ¿Quién lo hizo morir? Dios. No lo hicieron morir los judíos, tampoco los romanos. No fue víctima de las traiciones de Judas, tampoco de lo que ocurría en su alrededor. Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dí conmigo, vida eterna. Vida eterna. Por eso la Escritura misma en Hechos 2:23 dice, pero Dios sabía lo que iba a suceder. Hablando de Jesús, Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Irónico, ¿no es cierto? Uno piensa que Dios está cuando las cosas van bien. Uno piensa que Dios está al lado mío cuando las cosas van funcionando como a mí me parece. Es como la gente cuando viene a la oficina a pedir consejo. Salen contentos cuando les digo lo que quieren escuchar. Salen enojados cuando les digo lo contrario, lo que no querían escuchar. Cuando el esposo viene a echarle la culpa al esposo, es que ese hermano no quiere bien, porque mire, usted piensa que estoy jugando, es que mire, se le pegan los cables. Si alguien le dice a usted que se le pegan los cables a otra persona, a ese es a quien se le pegan los cables. De verdad. Si alguna vez alguien le dice, no estoy loca, no estoy loca, sí está. Sí está. Nadie dice que no está, si no está. Si no está, pues no. Pero si dice que no está, sí está. De verdad. Entonces, pero lo que le quiero decir es, Dios estando bajo control de todas las cosas, Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. ¿Cuál es mi tesis? Mi tesis, ya casi voy a concluir este tema. Espero que esté quedando claro lo que le estoy diciendo. Mi tesis es esta. Dios tiene un designio, un plan, una providencia, un propósito, un destino, pues, un final. No pienses que Dios anda por la vida, por la existencia, no sabiendo qué hacer contigo. Con ese carácter que tienes, con esas inclinaciones que tienes, Dios no se sorprende de las cosas que haces. Dios tiene un plan perfecto, nada le toma por sorpresa. Te quiero decir algunos principios acerca de lo que te acabo de afirmar, basados en Efesios capítulo 1, versículo 11, que me encantaría que te lo grabes de memoria. Te lo leo, te digo los principios y nos vamos a ver el partido de León. ¿Amén? Efesios 1:11 dice, es más, dado que estamos unidos con Dios, con Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan. Dí conmigo, de acuerdo a su plan. De acuerdo a su plan. Tus problemas, tus dificultades, las cosas que vayas a enfrentar esta semana van a ser de acuerdo. De acuerdo a su plan. Estas conversaciones difíciles que vas a tener ahí en tu familia, te digo una cosa, van a ser de acuerdo a su plan. Esta semana, si vas a tener una frase constante, aunque sean cosas que no van a ser muy gratas, recuérdate por favor, esto es de acuerdo a su plan. ¿Por qué? Principio número 1, Dios tiene y debe de tener un fin definido, un fin máximo. Dios debe de tener. Porque si estamos hablando de que Dios es un ser perfecto, si Dios es un ser que no comete errores, si Dios es un ser totalmente omnipresente, omnipotente, seguramente debe tener un plan. ¿Me sigues o no? Dios debe conocer de antemano todos los sucesos. A eso se le llama omnisciencia. Si Dios conoce todos los sucesos, Dios entonces tiene la capacidad de ordenar todos los sucesos de acuerdo a su voluntad, porque Dios es perfecto. Esto está implícito en su omnisciencia. Él debe de haber madurado y obtenido la mejor opción de todos los resultados posibles, como una computadora matemática. Usted sabe, los aviones, por ejemplo, cuando van a aterrizar, no es nada más la capacidad del piloto, sino es toda la suma de los instrumentos que están leyendo, para que ocurra el mejor aterrizaje con las mejores circunstancias. En el caso de Dios, siendo que es un Dios perfecto, Dios analiza todos los finales posibles, los mejores finales, las mejores cosas que puedan ocurrir, y siendo que es perfecto, decide ponerlo en práctica ese plan, porque Dios es perfecto. Si Dios es Dios,
entonces Dios debe de tener un plan definido. Principio número 2. Si Dios tiene un plan, entonces debe de proponerse lograr algo con ese plan. Dios debe de proponerse lograr algo con sus obras y con su providencia, las cuales considera como un bien en sí mismo o igual de valioso en sí mismo como para el ser en general. Si Dios tiene un plan, va a ser el mejor plan de todos. Dios no podría ser considerado, principio número 3, Dios no podría ser considerado sabio y bueno. Dios no podría ser considerado sabio, ni tampoco bueno, si no tuviera un fin valioso, en el cual se propone realizar por medio de sus obras en la creación y la providencia. ¿De qué sirve tener un Dios que es poderoso, pero que no tiene un plan para mí? ¿De qué sirve tener un Dios, gran bondad, gran maravilla, pero es que no tiene un orden, no tiene un destino definido para mí? Es un Dios, como le llamaban los teólogos, un Dios no inmanente, pero externo, alejado a su creación. De nada nos sirve que Dios sea poderoso si no se interesa en mí. Te tengo una buena noticia. Dios se interesa en ti y Dios tiene un plan perfectamente detallado de acuerdo a tus capacidades, de acuerdo a tus talentos, de acuerdo al contexto donde creciste y sí, también de acuerdo a tus deficiencias. Esas que ni tú mismo te aguantas. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Este lado, ¿verdad que hay días que uno amanece que no, ni se aguanta uno mismo? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¡No estoy loca! Muy bien. Dios sabía de antemano lo que iba a ocurrir. Entonces decidió intervenir o no intervenir de acuerdo al plan. Dios estableció un plan para ti. ¿Me explico? Dios estableció un plan para mí, para mis hermanos, para mis hermanas, para mis padres, para mis hijos. Y Dios decidió intervenir o no intervenir, no de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a su plan, no de acuerdo a los medios, no de acuerdo a las palabras, sino de acuerdo a su plan. Su plan es lo más importante. Principio número 4, si Dios tiene un fin para la humanidad, por supuesto que debe de proveer todos los medios necesarios para cumplirlo. Dios no es como aquellos amigos, especialmente si crecieron aquí en Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos tiene una costumbre horrible, que es, hey, te invito a comer, pero tú pagas. ¿Cómo? Vamos a comer juntos, pero ahora sí que, como dijo Cristo, cada quien con su pisto. Pisto, que no vaya a pensar que es algo malo. En Honduras le llaman pisto al dinero, ¿ok? A eso me refiero. Dicen, así como dijo Cristo. ¿Cómo dijo Cristo? Cada quien con su pisto. O cada quien con su dinero. No, esas cosas no se hacen, hombre. De verdad. Quiero pensar en un texto bíblico que prohíbe eso, pero lo único que me viene a la mente es la regla de oro. Haz con otros como quieres que hagan contigo. Hombre, si invitas a comer a alguien, no lo hagas pagar por la comida, hombre. Por favor, te lo pido en el nombre de Cristo. Muy bien. Entonces, Dios no es así. Si Dios va a efectuar un plan en tu vida, Dios va a proveer todos los medios para que lo logres. Dios te va a poner todas las formas para que logres el mejor plan posible. Nuestro alimento diario, en la mente de Dios, no es lo más valioso. Nuestro alimento diario es el medio a través del cual llegaremos a cumplir su plan. Tu trabajo no es el plan de Dios. Hay gente que dice, es que era el plan de Dios que tuviera este trabajo. Estás muy equivocado. El plan de Dios no se limita a los medios. Tu trabajo es un medio para poder cumplir su plan. El plan es lo más importante, el plan de Dios, los medios de ninguna forma. Los seres humanos le asignan valor a los medios, la misma importancia a los medios que al fin. Y el fin nunca se va a comparar a los medios. El fin es lo más importante. Los medios son superficiales porque los medios van y vienen. Sin embargo, el valor de los medios es relativo y no absoluto. Principio número 5. El fin de Dios siempre es bondadoso. Cualquiera que este sea. El plan de Dios siempre busca lo mejor para ti. Aunque no lo creas, aunque digas, pero ¿cómo es posible? ¿Qué no sabe usted, hermano, todo lo que he sufrido? ¿Qué no sabes todo lo que he batallado? ¿Qué no tienes idea de todo lo que he atravesado en este valle de lágrimas donde solamente hay sufrimiento, dolor y obscuridad? Probablemente no lo sé, pero lo que sé es que el plan de Dios es bondadoso para ti. Es lo mejor que Él pudiera haber escogido. Ese plan lo escogió para ti porque Dios es un Dios bondadoso. Él siempre planea lo bueno. Los humanos somos los que generalmente planeamos las cosas egoístas, los planes que habitualmente son exactamente lo opuesto a lo que Dios quiere. Exactamente lo opuesto. ¿Por qué? Porque no estamos contentos con el plan, porque muchas veces lo desconocemos.
Nos interesan los medios. Y si los medios no están de acuerdo como nosotros lo queremos, estamos quejándonos. Nos parecemos al caso de aquel... ¿Le puedo contar esta historia brevemente? ¿Puedo o no puedo? Sí, el caso de aquel carnicero que estaba pues en la carnicería, estaba haciendo sus cosas, cuando de repente ve que entra un perro. El perro se sale, pero vuelve a entrar, pero ahora con una nota en el hocico, que decía, deme una pierna de res. Y el carnicero toma el papel y dice, deme una pierna de res, ¿no? Qué raro, se voltea para agarrar la pierna de res y cuando voltea, el perro tenía en el hocico el dinero exacto de la pierna de res. Dice el carnicero, esto está raro. La envolvió, la puso en una bolsa y se la puso al perro. El perro la agarró con el hocico y salió de la tienda. El carnicero, como era muy chute, lo cual quiere decir tenía una intención periodística, pues. Le gustaba saber las historias y conocer las verdades. Cerró la tienda y fue a buscar a ver a dónde iba el perro. Lo siguió hasta que el perro llegó a la esquina de la calle, dejó la bolsa en el piso, se puso de dos patas, apretó el botón para cruzar el semáforo y esperó y cruzó la calle. El carnicero estaba impresionado. Cuando cruza la calle, llega hasta la parada de autobús. El perro pone la bolsa a un costado, se sienta para esperar. Cuando ve que viene un camión, un autobús urbano, se para, se da cuenta que no es la ruta que él estaba esperando y vuelve a sentarse el perro. El carnicero que estaba observando dijo, ¡wow! Cuando el perro ve que viene otro autobús, ve que es el de él, agarra la bolsa, se sube y va y se sienta en una de las sillas del camión. El carnicero estaba impresionado, el perro estaba observando la calle, como que se dormía un poquito. Usted sabe que los camiones urbanos lo duermen a uno, una por el diésel y la otra por el arrullo, pero iba dormitando. Cuando de repente se da cuenta el perro que llegó a la parada, toca el timbre y se baja. Agarra su bolsa, va a toda la cosa, el carnicero lo va siguiendo, hasta que el perro llega a una casa, se pone de dos patas y toca el timbre. Nadie abre. Empieza a tocar la puerta el perro, nadie abre. Va el perro, da la vuelta a la casa por la puerta de atrás, toca, nadie abre, regresa el perro hasta la entrada con su bolsa a un lado y alguien abre la puerta. El dueño de la casa, que también era el dueño del perro, le empieza a gritar, pero con tanta fuerza, con tanto enojo, que el carnicero tuvo que salir de su escondite. Le dice, oiga, pero no le grite al perro. Ese es un perro inteligentísimo, es un genio, podría salir en la televisión. Dice, para usted es un genio. Esta es la segunda vez que se le olvida sus llaves en esta semana. Fíjense, usted podría decir, es que en realidad lo que me pasa es muy difícil, no entiendo lo que me ocurre. Te digo una cosa, son nada más quejas, porque te estás concentrando no en el fin que Dios tiene para ti, te estás concentrando en los medios. Es que mi vida podría ser mejor. Tú podrías tener un perro que se subiera al camión, que hiciera los mandados, que fuera inteligente y aún así quejarte de la situación en la que te encuentras. Esto es muy triste, esto es lamentable, porque te concentras en los medios, pero no te concentras en el final. Principio número 6, estoy por concluir. Cuánta promesa, parezco político, pero bueno. Principio número 6, Dios sabe todo lo que sucederá en tu vida. ¿Alguna vez te habías puesto a pensar en esto? ¿Será que Dios sabe cuando estoy triste? Sí. ¿Será que Dios sabe cuando estoy deprimido? ¿Será que Dios sabe cuando no tengo más esperanza en la vida? Te voy a decir una cosa, no solamente lo sabe, le interesa saberlo y le interesa hacerte sentir mejor. A Dios le interesa no solamente saber la situación en la que te encuentras, sino ayudarte a salir adelante para cumplir su plan, no quedar solamente en los medios. Nada le sorprende a nuestro Dios, nada le sorprende. Eso que te pasó, probablemente digas, wow, pero esto yo no me lo esperaba, tú no, pero Él sí. Y de hecho Él sabe cómo lo va a utilizar para tu propio bien, porque a Dios nada le sorprende, nada le toma por sorpresa. Aún tus momentos más dolorosos, más vergonzosos y secretos, nada le toma por sorpresa. Escúchame, nada. Nada le toma por sorpresa a nuestro Dios. Principio número 7, que en realidad es el número 8, pero aquí le puse el número 7, pero bueno. No hay nadie como tú en el universo, eres el resultado de una mezcla especial. Por lo tanto, cuando hablamos de que hay un plan para ti, Dios lo preparó de acuerdo a tus capacidades, a tus dones y a tus talentos. Cuando alguien te dice, mirándote a los ojos, te dice, es que eres única, tal vez esté mintiendo, pero está diciendo una verdad. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico o no? Cuando ella o él te dicen, se acercan a ti y te dicen, a lo mejor con una mala intención de buscar algún beneficio, y alguien te dice, es que eres única,
Tal vez te esté mintiendo, pero está diciendo una gran verdad. Porque cuando Dios te creó como un ser único. Amén. No existe tal cosa de que es que en el mundo hay como 7 gemelos de nosotros. Y en México yo llegué a escuchar ese disparate que es que ¿sabías tú que para cada hombre hay 7 mujeres? ¿Nunca escucharon ustedes? ¿De verdad? Yo ya tengo 4. Me faltan 3. Tengo mis 3 hijas, mi esposa. Ah, no, mi mamá y mi suegra. Solo me falta una. Pero bueno, el asunto es esos disparates, ¿no es cierto? Es que hay como 7 personas que se parecen a ti, no es cierto. Eres una persona única, con un montón de deficiencias, pero con un montón de virtudes. Amén. Con muchas cosas que no tienen sentido, pero con muchas cosas de las cuales Dios se siente orgulloso. No hay nada que a Dios le sorprenda, es una cosa única. Principio número 9, es muy sencillo confundir los medios con el final, como ya lo mencioné. Y principio número 10, Dios tiene un designio, Dios tiene un plan, ¿es cierto? Pero te voy a decir una cosa, también Dios es un caballero. Amén. Y aunque Dios tiene un plan detallado para ti, jamás lo va a imponer, porque Dios es un caballero. Jamás te va a obligar a que lo ames, por ejemplo. Jamás te va a obligar a que lo alabes. Jamás te va a obligar o a sacar de ti algo que tú no quieres entregar. A eso se le llama libre albedrío. Y fue lo primero que le otorgó al hombre, a diferencia de los animales. El animal no puede controlar su deseo de consumir carne, por ejemplo, de matar a otro animal para comer. No lo puede controlar. Nunca hemos escuchado el caso de algún león que sea vegetariano. O de un tiburón, más que el de la película de Shark Tales, que era un tiburón que no le gustaba comer carne. Pero todos los demás casos, no hay tal cosa. Sin embargo, el hombre tiene la capacidad que se llama libre albedrío. Dios no te va a obligar. Dios tiene un plan, pero jamás lo va a imponer en ti. Por eso yo te quiero motivar el día de hoy a que pienses, número 1, que todas las cosas que ocurren en tu vida es porque Dios permite que ocurran o te da la oportunidad de que ocurran. Porque Dios tiene un plan. No te concentres en los medios que están alrededor, en las cosas que Dios utiliza para que llegues a ese final. Concéntrate en esa meta. Porque en la medida en que tengamos más los ojos en la meta, vamos a alcanzarla, vamos a cumplirla, vamos a lograrla. En la medida en la que nos concentremos en el lugar a donde Dios quiere que lleguemos. Finalmente, Dios respeta la libertad, dijo Louis Berkhoff, un famoso teólogo, dijo, Dios respeta la libertad de juicio de todos los agentes morales. Dios nunca te va a obligar. Y si comprendiste bien el mensaje, si lo comprendimos bien el mensaje el día de hoy, saber que Dios tiene un plan nos va a dar confianza. Me va a dar confianza, porque Él siempre tiene los mejores planes. ¿Te acuerdas de esa confianza que llegabas a experimentar con tu papá o con tu mamá? Cuando te decía, hijo, vamos a hacer esto. Y tú decías, claro que sí, papá. Antes de que fueras adolescente, porque ya después de adolescente se le pega uno feo los cables, ¿no es cierto? Y uno dice, sí, papá. Y esa paz que sabías que cualquier cosa que dijera tu mamá, cualquier cosa que dijera tu papá, sabías que iba a ser lo mejor, porque tu papá o tu mamá siempre iban a buscar lo mejor para ti. Los propósitos de Dios son entonces una fuente de consuelo. Amén. El día de hoy te motivo a que si este mensaje penetró en tu corazón y has estado considerando la posibilidad de entregar tu vida a Cristo y aún no lo has hecho, a que lo hagas. A que no dejes pasar un tiempo más, a que no dejes pasar los días, a que no permitas a que el plan de Dios se aleje más y más de ti porque estás detallado en los medios, en las cosas circunstanciales, en las cosas de esta vida. Permite que el plan de Dios sea algo más real, más tangible en tu vida y verás que las cosas van a tener una visión totalmente diferente. Si escuchaste este mensaje y lo comprendiste, no te vayas de este lugar sin hablar con alguno de nuestros diáconos, con alguno de nuestros ministros, con Gerardo, con Suriel, con Rancho, o con quien tú quieras. O sea, háblale con alguien, dile, por favor, ayúdame a tomar la decisión más importante de mi vida. ¿Y cuál es? Entregarle mi vida a Cristo. Más importante que el matrimonio, más importante que los hijos. Tu decisión de entregarle tu vida al Señor es más importante que cualquier decisión que puedas tomar en esta vida. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por este momento.